queridos hermanos, hoy escuchamos en el Evangelio que el Señor hizo a sus apóstoles pescadores de hombres. ¿De dónde los llamó el Señor? Eran pescadores, muchos de ellos. Se ganaban la vida honestamente pescando. De esta misma manera el Señor les dice: ya no quiero que pesquen pescados naturales, sino que sean pescadores de hombres. De modo que este es el distintivo de un verdadero apóstol del Señor, que pesque almas para Dios. O sea, que pesque hombres y mujeres para Dios. Y un verdadero apóstol anda y camina en busca de las almas, y su único interés es las almas del Señor. En esto se distingue un pastor falso de un pastor verdadero. Un pastor verdadero está dispuesto a entregar la vida por el rebaño del Señor y sabe que pone las cosas del Señor en primer lugar. ¿Por qué hoy vamos nosotros en un camino tan oscuro y tenebroso? Porque inclusive los pastores, por no decir muchos, ponen en primer lugar la salvación del cuerpo que la salvación del alma, y eso es un error. Entonces, un sacerdote que se atreve a dar la comunión con guantes, pues para mí es un sacrilegio. Un sacerdote que agarra la comunión con pinzas es un sacrilegio. Un sacerdote que se pone tapabocas en la celebración eucarística viola la palabra de Dios cuando en el Evangelio dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Eso lo dice ese mismo Señor en el Evangelio. O sea, esto es de gracia, esto es divino. Y si yo pienso que me voy a contaminar, pues estoy mal. San Juan Bosco le dijo a los muchachos cuando hubo una plaga ya: confiésense, recen, y yo voy a pedirle a Dios que atendamos a todos los enfermos de la peste, y Dios me ha prometido que ninguno se va a contagiar, y ninguno se contagia. Pues, si no le pedimos al Señor, si no creemos en Él, ¿en qué Dios creemos? Entonces nos encontramos con pastores que han perdido la fe, y al enseñarle a la gente que yo tengo que llenarme de guantes, de tapabocas, o coger la Eucaristía con pinzas, o darla en bolsas, como sucedió en Estados Unidos, o no sé, en paquetes, eso es una adefesio, y eso no debe hacerse con el Señor, porque para mí eso es un sacrilegio. El que debe coger la Eucaristía con la mano es el sacerdote. No debe estar, por eso antes de la celebración debe lavarse las manos. Es lo que yo hago. No sé si los otros lo harán, pero yo me lavo las manos antes de la celebración. Y si yo celebrando la Eucaristía y alguien me contagia a mí, que yo no lo creo, no ha sucedido, y no creo que vaya a suceder, pero si sucediera, ¿qué? ¿Sí? Si me muero, ¿qué? ¿Acaso no voy para el cielo? ¿Acaso mi patria no es el cielo? ¿Acaso no estoy pescando hombres? ¿Acaso no estoy arrebatándole almas al diablo? O sea, cada loro en su estaca. Si nosotros empezamos a cuidar el cuerpo, lo perdemos. Lo más importante es cuidar el alma, y es el mandato en el Evangelio. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Es un verdadero pastor y un verdadero católico. Primero está preocupado de su propia alma, y es pescador de almas. Y esta mañana pues cuento una anécdota en el Campín, pero ya no la voy a contar completa. Simplemente recuerdo que se subieron un montón de gente a la tarima. Y entonces esa fue la palabra que el Señor le dijo a uno de los que estaba ahí en la tarima: lo voy a hacer pescador de hombres. Pero cuando Dios dice esas cosas hace 20 o 30 años en el pasado, uno no entiende. Solamente entiende cuando va en el camino y sabe que las almas
son del Señor. Las almas hay que cuidárselas al Señor y por las almas hay que responderle al Señor. Y uno siempre tiene que preguntarse, ¿esto es voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Estoy haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Sí o no? ¿Estoy en honestidad de frente a mi conciencia? ¿Sí o no? Sí, porque yo no me puedo engañar. Yo no puedo engañar mi conciencia. Yo no puedo. Ninguno de nosotros puede engañar su conciencia. Ni puede ir, es decir, traicionando la conciencia, porque el que traiciona la conciencia cae en la hipocresía. Y eso está bien sancionado ahí en la Sagrada Escritura. Jonás fue mandado a predicar. Pero ese pueblo donde predicó Jonás se convirtió a todo. Este pueblo donde estamos predicando es como en el Antiguo Testamento, es un pueblo duro de servicio. Puedo llegar con todas las normas de la iglesia, ¿sí? Le digo, hagamos un debate público, ¿sí? Presentemos argumentos, ¿sí? Y hoy ya, como viven tan en la mentira, no hay contendores, ¿sí? O es que tienen miedo, o por qué no hay contendores. Deberían, si yo estoy en el error, deberían sacarme del error, ¿sí? ¿Por qué los franciscanos no han sido capaces ni con todos sus derechos canónicos o con todos los doctores en derecho canónico? ¿Por qué no han sido capaces? Porque cuando hay argumentos no se pueden destruir. Cuando la verdad se expone, ella misma se abre camino. Y la verdad nadie la puede destruir. La verdad es Jesús. Él es el camino. Él mismo es la verdad y él mismo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me sigue a mí no andará en tinieblas. O sea que tenemos que seguir siempre a Jesús. No podemos seguir falsos cristos, ni falsos testimonios, ni falsas cosas. Entonces, ¿qué es un pescador de hombres? Un hombre que se preocupa por las almas. Un hombre que predica sin miedo. Un hombre que no tiene temor a que lo abandone. Si Dios me mandó, ¿acaso tengo que obedecerle yo a los hombres? Que me dejaron solo, que me morí. ¿Quién es el que me va a juzgar? Toda una plaza que me va a linchar o el juicio final delante del Señor. Una plaza entera me puede linchar a mí, pero el juicio del Señor no es el de la plaza. Las multitudes embravecidas pueden estar en la ignorancia y pueden estar en la equivocación y en el error y pueden estar asusadas por los diablos. Eso se vio en la crucifixión del Señor. Las multitudes estaban asusadas por los diablos. ¿Sí? Entonces, yo debo de estar de cara a Dios. Un pastor, entonces, se preocupa por las almas y por su propia alma. No tiene miedo. Predica en nombre del Señor. Anda los caminos y busca donde sea necesario irse a cargar la oveja y ponérsela en el hombro. Ese es el buen pastor. Ahí está en la antigua Filocalia y en el pastor de Hermas. Sí, el pastor cargando la oveja. Va a buscarla descarriada. Va y se la echa en el hombro, la carga, la trata de llevar al redil. Pero los pastores que no son pastores o se falsifican ellos mismos y se convierten en asalariados, dice San Agustín, parafraseando a Jeremías, ¿ah? Se beben la leche de las ovejas y se cubren con su propia lana y ponen y dejan las ovejas expuestas al lobo. O sea, a la carnicería del lobo. Entonces dice la palabra de Dios, hay pastores que van, ¿sí?, que engordan para el día de la ceba. El día de la ceba, pues,
En un matadero ahí de cerdos, pues es el día de la ceba. Un matadero de ganado es el día de la ceba, para que entendamos. Entonces, si no ponemos las cosas de Dios, si no vencemos los miedos a las enfermedades, si no vencemos el miedo a lo que diga la gente, que ponga o no ponga, si no somos auténticos, si no tenemos principios, no vamos a poder sobrevivir. O sea, solamente sobrevivirá el que sea auténtico, el que tenga sus principios firmes. Sí, como esta casa necesita vigas. Si yo le tumbo las vigas, bueno, esto yo creo que es de tapia. Toda la tapia era una viga completa, ni un tiro de fusil le pasa una tapia. Como en la casa de mi tía que le tiraron un tiro de fusil, eso ahí no pasa. Entonces, las vigas son los principios de la iglesia, los principios que constituyen un templo. Cada cristiano tiene sus principios. Y si un cristiano desmorona sus principios, se cae todo. Nos preocupamos por la vida del cielo. No dejamos de vivir la vida de la tierra. Estamos alegres en medio de las persecuciones. Hacemos todo lo que hace la gente, pero no mentimos, no engañamos, no somos vulgares, no somos morbosos, tenemos un lenguaje adecuado, somos honestos en nuestro obrar, hacemos un uso responsable de los bienes materiales, pensamos sobre todo en las cosas de Dios, amamos a Dios por encima de esposo, de hijos, de papá, de casas, de carros y de todo. Nuestro Padre Dios es nuestro amor y somos perfectos como Él. Un pescador de almas es la única manera que tiene de ganarse las almas. Con la humildad que viene del Señor, con la luz que viene del Señor, con la fuerza que viene del Señor, con la gracia que viene del Señor. Entonces yo me pregunto, yo me río por dentro siempre. Siempre que me atacan, dicen, cuando Dios está conmigo, dice el apóstol San Pablo, ¿quién está contra mí? Cuando Dios bendice a alguien, y yo me siento bendecido por Dios todos los días, en las carreteras y en todo lugar, nadie te maldice. Ni una bruja, ni la maldición de un sacerdote, nadie eso no llega. Cuando Dios bendice a alguien, nadie te maldice. ¿Sí? Eso sí tienen que tenerlo claro, porque ese es el precepto con el cual luchan. Y entonces es el precepto con el cual yo me enfrento a todo el mundo. Bueno, sí, yo me enfrento a todo lo que me pides que me enfrente, pero bendíceme. ¿Qué hizo Jacob? Por eso yo peleo todos los días con Dios. Sí, y Jacob, ¿qué estaba haciendo? Agarrado con Dios peleando. Y yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y yo simplemente me granjeo la bendición de Dios para cumplir lo que Él me dice. Sí, no para construir un edificio. Sí, no para pasar bueno. No para irme a viajar en yate. No. Yo le agarro la mano a Dios y me dice, me bendigas por donde yo tengo que transitar y donde tengo que hacer. Y yo con esa bendición, se podrán venir los diablos encima de mí. Se podrán venir los ejércitos, se podrán venir todos. Y yo apenas me río. Sí, con la bendición de Dios no hay nada que temer. Si creemos en la bendición de Dios, reclamémosla como Jacob. Y digámosle, no te dejo, Señor, hasta que me bendiga, pero bendíceme para salvar almas, no para mis gustos personales. Dios no me va a bendecir a mí para caprichos personales, me bendice para salvar a otros, porque al final tenemos que pensar todos en el cielo. Ese es un pescador de hombres, sencillo. Que no solamente puede ser un sacerdote, puede ser un laico, puede ser una mujer. Cualquiera puede ser un pescador de hombres. Las almas víctimas son pescadores de hombres. ¿Sí?
Alguien que va rescatando a alguien del mal camino es un pescador de hombres. Bueno, cuando hablo de hombres ya que me entienden perfectamente, aquí no vamos a caer en esos enredos del mundo. ¿Sí? Pidámosle pues a nuestro Padre Dios que por encima de cualquier cosa salvemos nuestra alma. Así perdamos nuestro cuerpo. ¿Sí? El negocio más importante de nuestra vida, lo decía San Pablo, es salvar nuestra alma. Por eso hay que salvar nuestra alma, decía San Pablo, con temor y temblor. Que todo sucumba en relación con la salvación del alma. Y por eso dice el derecho canónico en su último canon, el más florido de todos, toda ley sucumbe ante la salvación de las almas. Gloria a Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Siempre la bendición del Señor, et in seculum seculorum.